Hoy, en Orígenes de las Cárceles, vamos a hablar de la cárcel número 1, aquella que fue fundada con el nombre de Cárcel Modelo Urbiniana. Sin ninguna duda nos estamos refiriendo a la cárcel de Coronda. Si querés conocer más de la cárcel de Coronda, quédate ahí, que pronto lo averiguaremos. La cárcel de Coronda fue inaugurada el 12 de agosto de 1933. Podríamos decir que hubo dos razones por las cuales se fundó la cárcel de Coronda. Una fue por el proyecto presentado por Rafael Biancafiore en el año 1909, donde el diputado planteaba crear una cárcel entre Santa Fe y Rosario, eligiendo la ciudad de Coronda para que se estableciera un nuevo establecimiento. Luego de presentar su proyecto en 1909, 24 años más tarde, era fundada la cárcel de Coronda. Y la segunda razón que yo observo es lo que se escribió en el diario El Litoral en el año 1933. Y la segunda razón que se creó la cárcel de Coronda era para evitar el contagio criminal que había en la cárcel de Las Flores. Fíjate la foto que aparece en el diario Litoral de uno de los pabellones, pero de la cárcel de Las Flores. Fíjate lo que se observa: un pabellón abierto, un pabellón con régimen común, en los cuales se observa a los detenidos libremente, que no están separados, que están compartiendo un espacio en común. En el pie de página, el escritor pone lo siguiente: un inmenso pabellón destartalado donde viven hacinados, penados y procesados. Fíjate lo que pone el diario El Litoral, de que quienes debían ser los penados y condenados que debían ir a la cárcel de Coronda. Te leo textualmente: conviene pues que el traslado tenga por regla principal las características morales del penados, aquellos cuya depravación no admita remedio son los que han de ocupar las celdas corondinas, y para los que se quedan en Las Flores ya será alivio la ausencia de sus peores compañeros. El diario Litoral señalaba como aspirantes a aquellos presos que tenían una característica, que eran depravados. ¿Pero qué es una persona depravada? El diccionario dice lo siguiente: que tiene costumbres muy viciadas y corrompidas. Se aplica a la persona que causa daño o padecimiento. Tiene una mente malévola que lo hace comportarse como un depravado, como un malvado, como un perverso. Ya el diario El Litoral anticipaba que los presos que habitarían la cárcel de Coronda serían los depravados, aquellos malvados, aquellos cuya mente no tenía norma de conducta. Luego continuaba el diario diciendo: si se procede con buen criterio, el beneficio podrá ser apreciado rápidamente. Hay en todos los penales una colonia de sujetos imposibles de amoldarse a prácticas de hombres normales. Parecen fatalmente nacidos para el mal. Es sobre tales individuos que debe hacerse notar la actitud de clasificación, a fin de que sean ellos los primeros en quedar sometidos al régimen previsto en la cárcel de Coronda. Es decir, aquellos penados y condenados cuya conducta
no tuviera remedio, dice también el diario. Entonces tenemos la creación de la cárcel de Coronda, una pata política, pero también el contagio criminal que ya había en la cárcel de Las Flores. Pero ¿cómo tomó la ciudadanía corondina en que se establezca una cárcel en esa ciudad? El proyecto de que se construyera una cárcel en la ciudad de Coronda fue resistido en un primer momento, pero paulatinamente fue aceptado por los habitantes y vecinos de Coronda al informarse que tomarían a 620 empleados para trabajar en dicho establecimiento. Arquitectónicamente, la cárcel de Coronda tendría cerca de una decena de pabellones, una superficie de casi 2 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho, cuyo sector de guardia tendría 1127 metros de longitud y cuya estructura interna habría talleres, celda, comedores, patio y una iglesia. Pero ¿qué sistema de redactación se utilizó primeramente en la cárcel de Coronda? Digamos que en vigencia en esa época, en el año 1900, había 3 sistemas para tratar el delito en las cárceles. Primero estaba el sistema pensilvánico o celular, cuya principal característica era el aislamiento completo durante todo el día. 23 horas en este sistema el preso estaba detenido, gozando solamente 1 hora de recreo. Este sistema actualmente se utiliza en aquellas cárceles que en Estados Unidos se denominan supermás. Es dentro de este sistema en el cual uno de los detenidos más famosos, llamado el Chapo Guzmán, está siendo redactado. El segundo sistema que estaba vigente en esa época era el sistema inglés o llamado sistema progresivo, donde el detenido pasa por distintas etapas hasta conseguir su libertad. Primero estaba un periodo de aislamiento completo. El preso estaba en una celda sin poder salir. Luego había un segundo periodo de trabajo en donde el interno se lo capacitaba en un oficio para finalmente concederle la libertad condicional. Segundo sistema, el sistema progresivo. Y después había un sistema mixto, un sistema híbrido llamado aurbiniano. Era un sistema en donde había aislamiento, pero era un aislamiento nocturno, y durante el día había talleres con distintos oficios y cuyo punto sobresaliente era el código del silencio. El preso debía mantenerse en silencio las 24 horas. El sistema que se utilizó en la cárcel de Coronda fue el sistema aurbiniano. Este sistema también lo adoptaron otros países, entre los cuales figura Suiza, Inglaterra y Alemania, y la provincia de Santa Fe adoptaría este sistema
este sistema urbiniano. Fíjate lo que dice los diarios de la época. Se inauguró la cárcel modelo urbiniano. Se inauguró la cárcel modelo urbiniano, o este sistema se implementó primero en las cárceles de Estados Unidos, en la cárcel de Auburn en el año 1818. Su creador fue Erland Lynn, fue el primer director y 4 años después se convirtió en un guardián de la prisión estatal de Auburn. Hizo muchos experimentos con el fin de suministrar una mejor ocupación y la mejora de la condición general de la prisión. Ideó las principales características de lo que hoy se conoce como el sistema de Auburn de la prisión. Vamos a ver las características. El sistema introdujo el trabajo carcelario. Se implementaban talleres para que los reclusos realicen labores. Otra de las características era que los presos estaban obligados a guardar silencio inquebrantable. Por ninguna razón ni pretexto debían conversar entre sí. Estaba prohibido comunicarse por escrito. No se podía gesticular o guiñarse los ojos, sonreír. Tampoco le estaba permitido silbar, cantar, bailar, correr, saltar u otro movimiento que alterara la armonía del silencio dentro del recinto penitenciario. La principal arma que tenía este sistema era el silencio. El silencio tenía como misión evitar motines, evitar revueltas, evitar en los detenidos un comportamiento agresivo. Aquel que rompía esta regla del silencio era castigado en celda de aislamiento. Sin embargo, la astucia de los presos originó lo que se conoce como el golpeteo. Los internos comenzaron a golpear las paredes y la cañería y de esa manera transmitir un mensaje a los demás internos. Surge también el mensaje de señas y de esa manera los internos comenzaron a comunicarse entre sí. Surgen también los espejos. Los internos comienzan a sacar a través de las puertas de la celda los espejos para también comunicarse a través de la luz reflejada. También se impedía el contacto con el mundo exterior. En esa época no había televisión. En esa época los diarios no llegaban a las cárceles. La correspondencia era examinada cuidadosamente con guardias que leían cada una de las palabras que los visitantes les escribían. ¿Por qué imperaba el aislamiento y la regla del silencio? Porque se buscaba que el detenido reflexionara acerca de su conducta criminal y se pusiera en paz con Dios. El aislamiento buscaba que el interno reflexionara y así encontrara su paz con Dios. También en la cárcel de Coronda había una capilla. Otra de las características que tenía este sistema urbiniano era que los detenidos usaban trajes a raya de color blanco y negro. Aquí en esta imagen podemos ver al gobernador visitando la imprenta de la provincia y hay 2 personas detenidas
que llevan este traje de colores blanco y negro. En la foto aparece el general Juan Domingo Perón y arriba el título dice lo siguiente: en 1947 el presidente designó como director general de Institutos Penales de la Nación a Roberto Pettinato, cuya gestión buscó garantizar la reeducación y adaptación social de los condenados. Eliminó el uniforme a rayas en actitud de respeto al superior. Este sistema Enrique Ferri lo criticó mucho, ya que iba en contra de la naturaleza social del hombre. Aquí lo que se buscaba era que el sujeto reflexionara. Aquí en este sistema lo que se buscaba era que el interno permaneciera completamente aislado. Este sistema fue muy criticado por aquellos defensores que lo consideraban como un sistema que causaba problemas mentales a los detenidos y que perdían, cuando salían en libertad, lo que hoy llamamos el libre albedrío. Al estar por muchos años detenido y solamente recibiendo órdenes, el detenido perdía la libertad de decidir, causándole daños psicológicos y psiquiátricos muy graves. Sin embargo, la cárcel que fue inaugurada con el nombre de Cárcel Urbiniana en la década del 70 fue seleccionada como cárcel modelo en Sudamérica y se la nombró así por su alojamiento individual, por sus distintos talleres con actividades laborales. Acá hay un taller de carpintería, un taller de lavandería, un taller de sastrería, un taller de escobería, la imprenta oficial, y aquí se puede ver el primer conjunto de música que tenían en la cárcel, por contar con patio, con lugares de esparcimiento en donde los internos podían caminar. También tenían escuela donde se les enseñaba, donde los internos concurrían a terminar sus estudios. Además contaban con una iglesia, con una capilla en la cual había un sacerdote donde compartía la palabra de Dios. Este sistema fue luego abandonado o dejado de lado por el que actualmente se usa, por el sistema progresivo. Hoy este sistema está fundado en la racionalidad, legalidad, igualdad y humanidad. Espero que este informe haya sido de tu agrado y que si tienes alguna sugerencia o comentario o alguna imagen de la época de la cárcel de Coronda, puedes compartirla en este medio y así seguir conociendo estas historias que nos permiten conocer nuestro pasado. Gracias por escucharme y te espero en mi programa que se llama Orígenes de las Cárceles. Dios te bendiga.